Hola, ¿cómo te encuentras en este día? Vamos a estar hablando en el libro de Mateo, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Queremos leer la palabra todos estos días. Así que yo quiero dejarte algunas características especiales de este libro. El libro de Mateo, en primer lugar, es enfocado y dirigido a los judíos. Entonces, la primera característica que dejaríamos aquí es que el libro de Mateo es el libro más judaico que existe. Número 2, la enseñanza que tiene el libro de Mateo es la disposición más sistemática de la enseñanza del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. Por eso la iglesia desde el siglo II empezó a utilizarla para enseñarle a los convertidos. Número 3, la tercera característica que encontramos en el libro de Mateo es que los 5 discursos principales contienen los textos más extensos de los evangelios sobre la enseñanza de Jesús durante su ministerio en Galilea y sobre la escatología, o sea, los sucesos postreros de los últimos días. Número 4, identifica sucesos de la vida de Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento con más frecuencia que cualquier otro libro de la Biblia. Característica número 5. Menciona el reino de los cielos o el reino de Dios 2 veces más que cualquier otro evangelio. Tremendo. Número 6. Pone más relieve a las normas justas del reino, el poder actual del reino sobre el pecado, el poder sobre la enfermedad, el poder sobre los demonios e incluso la muerte, y el triunfo del reino en la victoria definitiva del fin del mundo. Y último punto, el libro o característica es el único evangelio, ponga atención a esto, que menciona a la iglesia como entidad futura que le pertenece a Jesucristo. Esto fue tomado de la Biblia Plenitud. Y ahora vamos a leer algunos capítulos de la Biblia para que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de Mateo, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora hablemos del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir por María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Leímos el capítulo 1 de Mateo y yo quiero que tengamos en cuenta que aquí suceden dos cosas. Hay dos generaciones, habla de las generaciones, y aquí en las generaciones menciona dos cosas. Número uno, que la descendencia de Jesús viene de Abraham, que era tan importante para los judíos. Y lo segundo que menciona es que también vienen del rey David, que son cosas bien importantes para los judíos. Recordemos, el enfoque de este libro es hacia el pueblo judío. Y ahora el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, pero antes también recordar de cómo José era un hombre justo, pero estaba, por la tradición de los judíos, ya estaban como desposados. En otras palabras, ellos ya estaban casados, pero solamente que no podían cometer ni un error. Era una prueba para ellos estar casados, saber que era tu esposa, pero tenían que guardarse. Así que esto era lo que estaba sucediendo. Cuando vino sobrenaturalmente, Dios hizo el milagro y trajo a Jesucristo en el vientre de María. En el capítulo 2 vamos a leer el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolo a Belén dijo: Ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiéndolo oído al rey, fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13, la matanza de los niños. Después que partieron, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto,
diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arqueleo reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta o por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ok, tenemos los 2 capítulos del libro de Mateo, y ahí lo vamos a dejar. En este capítulo vienen unos magos. Se cree que pueden haber sido unos astrólogos, personas estudiosas del tiempo. Por eso Jesucristo más adelante menciona eso. Y también aquí nosotros vemos el cumplimiento, como le decía, de la palabra, de que Jeremías dio una profecía, habló una palabra, y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía que el profeta habló anteriormente. Mataron a todos los niños queriendo destruir a Jesucristo. Qué tremendo. Jesucristo desde un principio intentaron destruirlo. El capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3 también. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús bautizará en espíritu. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús en el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó Jesús y después fue bautizado. Subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos leyendo el libro de Mateo. Y en el capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció y creció en el desierto, un hombre creado rústicamente, pero que vino para abrirle paso al Señor Jesucristo. Juan el Bautista, recordemos que es primo de Jesucristo, según la palabra. Y una de las cosas que a mí me llama la atención también aquí en esta palabra es que vemos que habla del bautismo en agua, habla del bautismo en el Espíritu Santo y también habla de último en un tiempo final. En el versículo 12 dice que su aventador está en la mano. O sea, definitivamente nos está hablando de algo profético.
nosotros sabemos que en los últimos tiempos esto tiene que suceder. Y después nos habla del bautismo de Jesucristo, donde encontramos en este capítulo, en el capítulo 3, nosotros encontramos el bautismo de Jesucristo y aquí vemos lo que es la Trinidad. Y una de las cosas que yo le diría a ustedes, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Usted ha escuchado esto, pero sí aquí vemos una representación donde viene el Espíritu Santo y desciende sobre Jesucristo en forma de paloma y una voz de los cielos, y ahí está Jesucristo bautizándose. Entonces tenemos a los tres en este capítulo 3. Déjame decirte que qué importante es que hemos leído la palabra de Dios, y yo espero que hayas memorizado algo. Memoriza un versículo bíblico, memoriza algo. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra, es importante que nosotros aprendamos algo de ella. Yo quiero dejarte con estos 3 capítulos de la Biblia, y el día de mañana continuamos estudiando la palabra de Dios, porque yo creo que es importante que sigamos estudiando. Estos han sido los 3 capítulos de Mateo. Mateo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Voy a repetir. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo. Habla del nacimiento de Jesucristo en el capítulo 1. En el capítulo 2 nosotros encontramos la visita de los magos, la profecía cumplida del profeta Jeremías, y en el capítulo 3 encontramos el ministerio de Juan el Bautista, un hombre tremendo. El bautismo de Jesucristo, eso lo encontramos en el capítulo 3. Así que continuamos con la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios tiene poder y tiene